En un tiempo donde los reyes se rebelaban contra Dios y la idolatría consumía a Israel, un hombre fue escogido para desatar el poder divino sobre una nación caída. Su nombre, Eliseo, el sucesor de Elías, el profeta del fuego. Pero mientras uno fue arrebatado al cielo en un torbellino, el otro quedó en la tierra para ser instrumento de milagros, juicio y restauración. No era un simple hombre. Eliseo cargaba con una doble porción del Espíritu, y esa unción lo llevó a realizar 14 milagros que marcaron la historia, rompieron las leyes naturales y revelaron que el Dios de Israel no estaba muerto, estaba más vivo que nunca. Aguas que se abren, hachas que flotan, muertos que resucitan, maldiciones que caen sobre naciones. Eliseo no era solo un profeta, era un canal de lo imposible. Y lo más impactante, incluso después de su muerte, sus huesos siguieron operando milagros. La unción que llevaba no se extinguió con su último aliento, sino que traspasó la tumba y desafió a la misma muerte. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué secretos se esconden detrás de cada milagro? ¿Qué mensaje eterno quiso revelar Dios a través de ellos? Y sobre todo, ¿por qué ese poder sigue hablándonos hoy? ¿Será posible que la unción de Eliseo esté disponible también en nuestro tiempo? Estimado oyente, prepárate para descubrir los 14 milagros de Eliseo como nunca antes los habías visto. Te aseguro que el último milagro no solo te impactará, podría transformar tu vida por completo. Eliseo, cuyo nombre en hebreo es Elisha, significa Dios es salvación o mi Dios salva. No es un nombre menor, es una declaración profética. Dios mismo sería salvación para su pueblo a través del ministerio de este profeta. Eliseo fue llamado mientras trabajaba en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. No era un levita, no provenía de un linaje sacerdotal, pero Dios lo escogió. Su llamado fue directo, urgente y radical. Lo dejó todo, rompió su arado, sacrificó los bueyes y siguió a Elías. Eliseo no fue un imitador de su maestro, sino un continuador con una doble porción del Espíritu. Mientras Elías fue conocido por su confrontación con el poder político y religioso, Eliseo fue más cercano al pueblo, mostrando el poder de Dios no solo en el monte, sino también en casas, caminos, campos y ríos. Su ministerio fue una prolongación del juicio de Dios, pero también una manifestación de su misericordia sobrenatural. Eliseo vivió y profetizó durante un periodo de más de 50 años, en tiempos donde reinaron Joram, Jehú, Joacás y Joás, en el decadente reino del norte. Fue testigo de guerras, hambre, traiciones, idolatría institucionalizada y del rechazo sistemático del pueblo a las advertencias proféticas. Sin embargo, no retrocedió. Su voz fue firme. Su autoridad fue confirmada por Dios a través de 14 milagros registrados en la Escritura, cada uno con un mensaje contundente y una aplicación espiritual. Veamos entonces los milagros de Dios por mano de Eliseo. Milagro 1. El Jordán se abre ante el manto del profeta. Leamos el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14. Eliseo alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El cielo acababa de abrirse. Elías había sido llevado en un torbellino de fuego, y ante los ojos asombrados de Eliseo, el profeta de fuego desaparecía entre los carros celestiales. En ese momento no solo se cerraba una era, sino que comenzaba otra. El manto de Elías, símbolo de su llamado, su unción y su autoridad, cayó al suelo. Eliseo lo recogió. No hubo voz audible, no descendió paloma alguna. Solo el polvo del camino, el murmullo del río y un hombre que tenía en sus manos un manto y en su corazón una carga profética. Frente a él, el mismo Jordán que habían cruzado minutos antes con su maestro, ahora estaba cerrado. La corriente fluía con fuerza, como un obstáculo final antes de entrar solo en su ministerio. Entonces, Eliseo dio un paso al frente, alzó el manto, y lo mismo que hizo Elías, ahora lo repite él. Golpea las aguas, pero antes clama: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?
No era una expresión de duda, sino de desafío. Eliseo no invocó la presencia de Elías, sino la fidelidad de Jehová. Él no quería una unción heredada por nombre, sino una confirmación viva de que el Dios que abrió los cielos por Elías también estaría con él. Dios respondió, las aguas del Jordán se abrieron, se apartaron a un lado y al otro, el camino quedó seco, y Eliseo pasó. Milagro 2. Eliseo sana las aguas de Jericó. Registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Entonces él dijo, «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Jericó era una ciudad con historia. Fue la primera ciudad conquistada por Josué al entrar en la tierra prometida, pero también fue una ciudad maldita. En Josué capítulo 6, verso 26, se pronunció una palabra profética. «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Esa maldición parecía haber permanecido sobre la ciudad, aunque se reconstruyó. El lugar era bueno, decían sus habitantes, pero sus aguas eran malas. La tierra era estéril. Lo que parecía bendecido en apariencia estaba maldito en su raíz, y es ahí donde entra Eliseo. El pueblo reconoce el problema, pero no tiene la solución. Entonces acuden al profeta. Eliseo no comienza a orar, ni a reprender, ni a enseñar. Da una instrucción profética y precisa. «Tráiganme una vasija nueva y pónganle sal». Nada de eso tiene sentido lógico. La sal no purifica aguas, y una vasija no cambia la fuente. Pero en las manos del profeta, esa simple acción se convierte en un acto sobrenatural. Eliseo va al manantial, la raíz del problema. No arroja la sal en los canales, ni en los campos. Va al origen, y allí lanza la sal y declara, «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas». Y desde ese día, las aguas de Jericó fueron sanas hasta hoy. Milagro 3. El castigo a los muchachos burladores de Betel, registrado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube». Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este milagro es uno de los más controversiales, pero profundamente revelador. Eliseo, recién confirmado como profeta de Jehová, va en camino a Betel, una ciudad tristemente conocida por su idolatría. Allí se había levantado uno de los becerros de oro que Jeroboam impuso como culto falso para desviar al pueblo del templo en Jerusalén. Era un lugar espiritual y moralmente contaminado. En ese contexto, aparecen unos muchachos que, lejos de mostrar reverencia, se burlan del profeta con desprecio. «Calvo, sube». No era solo una burla personal, era una irreverencia espiritual. La frase «sube» hacía referencia sarcástica a la ascensión de Elías. En otras palabras, le decían a Eliseo, «Desaparece tú también como tu maestro». Estaban rechazando no solo a Eliseo, sino al Dios que lo había llamado. Eliseo, movido por celo santo, no responde con ira carnal, sino que los maldice en el nombre de Jehová. No fue un acto de venganza, fue una sentencia divina. Inmediatamente 2 osos salen del bosque y atacan a 42 de aquellos jóvenes. Milagro 4. Dios multiplica el aceite de la viuda. Este milagro de Eliseo está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Este relato nos presenta una situación de desesperación. Una mujer viuda, cuyo esposo había servido entre los hijos de los profetas, se encuentra endeudada y al borde de perder a sus 2 hijos, pues el acreedor amenaza con tomarlos como esclavos.
En medio de su aflicción, la mujer corre al único lugar correcto, al hombre de Dios. Eliseo la escucha, pero en vez de ofrecer una solución inmediata, le responde con una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? Ella contesta, nada, sino una vasija de aceite. A los ojos humanos, eso no era una solución, pero en manos de Dios, ese poco sería más que suficiente. Eliseo le da una instrucción profética. Debía pedir vasijas vacías a sus vecinos, muchas, y encerrarse en su casa con sus hijos. Allí, en lo secreto, debía comenzar a verter el poco aceite que tenía. Y fue entonces cuando el milagro sucedió. El aceite comenzó a multiplicarse. Vasija tras vasija se llenaba, hasta que no quedó ninguna vacía. Solo entonces cesó el aceite. Con esa provisión, Eliseo le indica que venda el aceite, pague la deuda, y viva con lo que sobró. Milagro 5. La resurrección del hijo de la tsunamita. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 37. Este milagro nos lleva a la historia de una mujer tsunamita que había recibido una promesa sobrenatural, tener un hijo a pesar de ser estéril. Esa promesa fue dada por Eliseo, como recompensa divina a su hospitalidad y fidelidad. El hijo nació conforme a la palabra del profeta y creció con salud, pero un día, de forma repentina, cayó enfermo y murió en los brazos de su madre. Su reacción fue impactante. No se derrumbó, no llamó a nadie, ni preparó un entierro. Colocó al niño muerto en el aposento alto que había preparado para Eliseo, lo tendió en su cama, cerró la puerta y salió a buscar al hombre de Dios. Su fe era clara. Si la promesa vino de lo alto, la solución también debía venir de lo alto. Cuando Eliseo llega, encuentra al niño sin vida, sube solo al aposento, cierra la puerta y comienza a orar. Luego se tiende sobre el cuerpo del niño, colocando su boca, sus ojos y sus manos sobre él, como un acto de identificación total. El cuerpo del niño entra en calor, pero aún no revive. Eliseo se levanta, ora una vez más y vuelve a postrarse. Entonces el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. El milagro es completo. El hijo de la promesa ha vuelto a vivir. Milagro 6. Eliseo purifica el potaje de muerte. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Durante una gran hambre en la tierra, Eliseo se encontraba en Gilgal enseñando a los hijos de los profetas. A pesar de la crisis nacional, la obra de Dios no se detenía. Eliseo seguía formando, corrigiendo y alimentando espiritualmente a la nueva generación profética. Pero aún en ese contexto sagrado, la escasez era real. Uno de los siervos salió al campo para recoger hierbas silvestres con las que preparar comida. Sin saberlo, recogió calabazas venenosas, parecidas a las comestibles, y las echó en la olla del guiso. Nadie lo notó al principio, pero cuando comenzaron a comer, el veneno se manifestó. Los profetas sintieron el peligro en su interior y gritaron alarmados: «¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esta olla!». Eliseo no se asustó ni los reprendió. Tomó harina y, en un acto profético, la arrojó dentro del potaje contaminado, declarando que podían volver a comer. El veneno fue neutralizado, la comida fue purificada, lo que estaba listo para matar, ahora alimentaba sin causar daño. Milagro 7. Dios multiplica los panes en Gilgal. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. En medio de los tiempos difíciles que vivía Israel, Dios no solo juzgaba, también sustentaba. Este milagro ocurre nuevamente en Gilgal, donde Eliseo ministraba en medio de hambre, escasez y formación espiritual. Un hombre del pueblo llegó hasta el profeta trayendo una ofrenda, 20 panes de cebada y espigas frescas, como primicias. Eran pocos panes, no para sí mismo, sino entregados con honra a Dios. Eliseo, guiado por el Espíritu, ordena repartirlos entre los 100 hombres que estaban con él. Pero su siervo reacciona con incredulidad. ¿Cómo voy a poner esto delante de tantos? La lógica no alcanzaba. Pero Eliseo no vacila. Vuelve a decir: dáselos a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. El siervo obedece, los hombres comen, y tal como se profetizó sobró.
Milagro 8. Naamán es sanado de la lepra. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Naamán era un hombre importante, general del ejército de Siria, poderoso, respetado, valiente, pero detrás de su armadura había una enfermedad que no podía ocultar: lepra. Lo que ni su rango, ni su prestigio, ni su fuerza podían resolver, lo estaba destruyendo lentamente. Fue una sierva israelita llevada cautiva quien sugirió a su esposa que él fuera al profeta de Israel. Naamán, respaldado por el rey de Siria, llega con regalos y una carta al rey de Israel, quien entra en pánico al leer la petición. Pero Eliseo, al enterarse, envía un mensaje claro: que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llega a la casa de Eliseo esperando un acto ceremonial, una oración imponente, una imposición de manos. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le envía un simple mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada. La respuesta del profeta ofende profundamente a Naamán. Esperaba algo digno de su estatus. Se indigna por tener que bañarse en un río de Israel, cuando los de Siria eran más limpios y hermosos. Pero sus criados lo hacen entrar en razón. Si el profeta te mandara algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te dice: lávate y serás limpio? Naamán obedece, desciende al Jordán, se sumerge 7 veces y cuando sale la 7ª vez, su carne queda como la de un niño, limpio, restaurado, totalmente sano. Milagro 9. La lepra de Naamán se transfiere a Giezi. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Este milagro no es de sanidad ni de provisión, sino de juicio. Y el que lo recibe no es un enemigo de Dios, ni un pagano, sino Giezi, el siervo cercano de Eliseo. Después de que Naamán fue sanado de la lepra tras obedecer al profeta, quiso entregar regalos como muestra de agradecimiento. Pero Eliseo rehusó aceptar cualquier recompensa, dejando en claro que los milagros no se venden, ni se intercambian por favores. Sin embargo, Giezi fue movido por la codicia. Pensó para sí: mi señor ha dejado ir a este sirio sin recibir nada, correré tras él y tomaré algo. Así lo hizo. Corrió, mintió a Naamán, diciendo que Eliseo había recibido visitantes y que necesitaba una ofrenda. Naamán, generoso, le entregó plata y vestidos. Giezi escondió los bienes y volvió como si nada. Pero nada se esconde del Dios que ve en secreto. Eliseo, lleno del Espíritu, lo confronta directamente. ¿No estaba mi corazón allí cuando el hombre se volvió de su carro para recibirte? Y entonces pronuncia juicio: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Giezi salió de la presencia del profeta leproso, blanco como la nieve. Milagro 10. Eliseo hace flotar el hacha de hierro. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Este milagro, aunque pequeño en escala comparado con una resurrección o sanidad, tiene una enseñanza poderosa y un simbolismo profundo. Ocurre mientras los hijos de los profetas discípulos, bajo la instrucción de Eliseo, están creciendo en número. Debido al aumento, deciden construir un lugar más amplio junto al Jordán y se lanzan a cortar árboles para edificar. Eliseo, en su humildad, accede a acompañarlos personalmente. Mientras trabajan, uno de los siervos pierde el hacha de hierro que estaba utilizando. La herramienta cae al río y se hunde. Él, angustiado, clama a Eliseo: «Ah, señor mío, era prestada». El hombre no solo perdió algo valioso, sino algo que no le pertenecía. Se sintió responsable. Eliseo no ignora el clamor. Pregunta dónde cayó, corta un palo, lo lanza en el lugar y el hierro flota sobrenaturalmente. Luego le dice: «Tómalo», y el siervo lo recoge. Milagro 11. Eliseo revela los planes del enemigo y abre los ojos de su siervo. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 17. El milagro número 11 ocurre en un contexto de guerra. El rey de Siria estaba en conflicto con Israel y constantemente planeaba emboscadas para capturar al ejército israelita. Pero cada vez que maquinaba en secreto, Eliseo revelaba los planes al rey de Israel con precisión y detalle, como si hubiese estado en la habitación misma del enemigo. Esto desató la furia del rey sirio. Pensando que tenía un traidor en su propio ejército,
interrogó a sus siervos, y uno de ellos dijo: «No, señor rey, no hay traición. Es Eliseo, el profeta que está en Israel, quien declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta». Decidido a capturarlo, el rey envió un gran ejército de noche para rodear la ciudad de Dotán, donde Eliseo se hospedaba. Al amanecer, el siervo del profeta salió y vio el cerco enemigo. Aterrorizado, corrió a Eliseo diciendo: «¡Ay, señor mío, ¿qué haremos?». Entonces Eliseo respondió con una frase inmortal: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró: «Jehová, te ruego que abras sus ojos para que vea». Dios abrió los ojos del siervo y él vio. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Milagro 12. Eliseo cega al ejército sirio y los lleva a Samaria. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 18 al 23. Tras haber revelado los planes secretos del rey de Siria y mostrarle a su siervo el ejército celestial que los rodeaba, Dios realiza un nuevo milagro a través de Eliseo, demostrando que el poder divino puede desarmar a los enemigos sin necesidad de violencia. Cuando el ejército sirio desciende sobre Dotán para capturar a Eliseo, el profeta no huye ni teme. En lugar de eso, eleva una oración sencilla pero poderosa: «Te ruego, Jehová, que hieras con ceguera a esta gente». Y Dios responde: «Todo el ejército enemigo queda ciego». Pero la ceguera aquí no es solo física. El texto indica que se trata de una confusión mental, un desvío divino del entendimiento. Eliseo se acerca al ejército sin ser reconocido y les dice: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Venid en pos de mí, y os guiaré al hombre que buscáis». Ellos lo siguen, y Eliseo los conduce directamente a Samaria, capital de Israel, donde quedan rodeados por el ejército israelita. Cuando llegan, Eliseo ora nuevamente: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Dios les devuelve la vista, y se ven atrapados. El rey de Israel, sorprendido, pregunta si debe matarlos, pero Eliseo responde con sabiduría: «¿Los matarías tú si no los tomaste con tu espada ni con tu arco? Dales pan y agua para que coman y regresen». Así lo hace el rey. Los enemigos son alimentados, honrados y enviados en paz. Milagro 13. Eliseo profetiza el fin del sitio de Samaria. Registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, hasta el capítulo 7, versículo 20. Samaria, la capital del reino del norte, estaba bajo sitio del ejército sirio. La situación era tan desesperante que el hambre alcanzó niveles monstruosos. La gente vendía estiércol de paloma como alimento, y hasta se practicó el canibalismo. Era una crisis total. El rey de Israel, impotente, subía sobre el muro y desgarraba su ropa en señal de luto. Lleno de ira, culpó a Eliseo por la calamidad y juró matarlo. Pero cuando envió a su mensajero, Eliseo, con serenidad, pronunció una palabra profética poderosa. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. «Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas, una medida de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria». Era un anuncio escandaloso. En 24 horas, el hambre terminaría y habría abundancia. Pero el oficial sobre cuya mano el rey se apoyaba se burló. «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». Y Eliseo respondió con autoridad: «He aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Esa noche, Dios hizo un milagro inaudito. El campamento sirio que rodeaba la ciudad oyó un estruendo sobrenatural como de carros, caballos y gran ejército, y huyeron en pánico, dejando tiendas, comida, oro y todo atrás. Los primeros en descubrirlo fueron 4 leprosos que se atrevieron a ir al campamento por desesperación. Hallaron la sorpresa y corrieron a anunciarlo. Cuando el pueblo lo confirmó, salió en tropel a recoger el botín, y la palabra de Eliseo se cumplió exactamente. Y el oficial que se burló fue atropellado por la multitud en la puerta y murió. Lo vio con sus ojos, pero no comió de ello. Milagro 14. Un muerto resucita al tocar los huesos de Eliseo, registrado en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Eliseo había muerto, su cuerpo fue sepultado, no hubo una gran ceremonia ni una procesión de reyes. El profeta que había obrado poderosamente en vida quedó en una tumba anónima, pero Dios aún no había terminado. Tiempo después, unos israelitas estaban sepultando a un hombre,
cuando repentinamente fueron sorprendidos por una banda de moabitas. Con temor, tomaron el cadáver y lo arrojaron apresuradamente al sepulcro de Eliseo, y lo inesperado sucedió. Y cuando el muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Un muerto resucitó solo al tocar los huesos del profeta fallecido. No hubo oración, ni imposición de manos, ni palabra hablada. No hubo canto ni ceremonia, solo un contacto con lo que quedaba de un hombre ungido por Dios. Apreciados oyentes, cuando contemplamos los 14 milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo, no solo estamos frente a una serie de prodigios extraordinarios, sino ante una revelación progresiva y majestuosa del carácter de Dios y una figura anticipada del Redentor. Eliseo no fue un profeta más. Su vida, su llamado y su ministerio fueron una proclamación viva del poder del Espíritu y una sombra profética de Cristo mismo. Desde el momento en que pidió una doble porción del espíritu de Elías, hasta el milagro final ocurrido después de su muerte, cada acto fue un eco de lo que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a hacer en su plenitud. Eliseo purificó aguas amargas, Cristo ofreció agua viva. Eliseo multiplicó aceite y pan, Cristo alimentó multitudes con 5 panes y 2 peces. Eliseo sanó la lepra de Naamán, Cristo tocó y restauró a los leprosos con compasión. Eliseo resucitó muertos, Cristo venció a la muerte misma y se levantó en gloria. Eliseo escuchaba desde lejos los planes del enemigo, Cristo conoce los pensamientos del corazón. Eliseo hizo flotar el hierro que se hundió, Cristo levanta vidas hundidas en el pecado y las pone de nuevo sobre sus pies. Eliseo fue perseguido, burlado, y aún muerto dio vida al que lo tocó. Cristo fue despreciado, crucificado, y aún hoy el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. El legado de Eliseo es una advertencia, una promesa y una invitación. Advierte al incrédulo, como el oficial que murió viendo el milagro que negó. Promete al humilde, como la viuda que recibió provisión en su necesidad. Invita al valiente, como los leprosos que descubrieron la liberación de Samaria. Eliseo es un tipo de Cristo, no por su perfección, sino por ser portador de una unción que vencía la esterilidad, el hambre, la muerte y la oscuridad. Así como Eliseo confrontó reyes, desafió sistemas corruptos y anunció juicio a la idolatría, así también Cristo vino a deshacer las obras del diablo, a proclamar el reino, a confrontar fariseos, a anunciar gracia y verdad. Y así también, la iglesia de hoy debe caminar, llenos del Espíritu, firmes en la palabra, sensibles a la voz de Dios, y listos para obrar milagros no por vanagloria, sino para que el mundo sepa que Jehová está vivo. No fue un documental más, fue una sacudida del cielo, una trompeta profética, un recordatorio de que Dios no ha cambiado. Si Dios usó a Eliseo, un hombre de carne y hueso, también puede usarte a ti. Si sus huesos hicieron vivir a un muerto, ¿cuánto más podrá hacer el Espíritu Santo que vive en nosotros? Este es el tiempo de creer, de actuar, de rendirse completamente. Porque el mismo Dios que obró en Eliseo, hoy llama a su pueblo a caminar en poder, verdad y santidad. Que así como Eliseo fue una llama viva en medio de una generación perversa, también tú lo seas. Una llama que no se apaga, un siervo que no se vende, una voz que no se dobla, hasta que Cristo venga.